Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy comenzamos con un podcast cargadito de noticias económicas, geopolíticas y de los mercados financieros a nivel mundial. La primera noticia, como no podía ser de otra forma y como ya se está convirtiendo en algo habitual, nos lleva al estrecho de Hormuz, donde continúan los ataques por todos los bandos. A pesar de la tregua, a pesar de los anuncios de que todo va muy bien y de que está a punto de acabarse, aquí seguimos. Y como ya comenté en ese mítico podcast que hago todos los años, intentando predecir un poquito el futuro y qué es lo que va a pasar, este es un año en el que dependemos fundamentalmente de las decisiones políticas que se hagan. De hecho, muchas empresas están dando ya por sentado que esta situación va a continuar de manera indefinida en el tiempo. Incluso la OCDE está haciendo previsiones que están incluyendo esta situación prolongada. De nuevo, estamos en manos de decisiones políticas y a pesar de la importancia que tengan y del impacto que tienen a nivel mundial y global, se toman sin tener en cuenta las consecuencias que pueden afrontar el resto de la población mundial o las mismas poblaciones de los países de sus dirigentes. Pasamos ahora a los mercados financieros, que en el mercado asiático han abierto con caídas y muy fuertes caídas, concretamente en la bolsa de Corea del Sur. Los futuros en Europa son algo más moderados respecto a las caídas, y si nos remontamos a los últimos días del mercado más importante, el de Estados Unidos, cerraron el viernes con una caída, pero lo más preocupante fue la caída de más de un 4% en el Nasdaq. ¿Y qué es el Nasdaq y por qué decimos que es bastante preocupante? El Nasdaq es el índice bursátil que recoge y agrupa a las principales empresas tecnológicas del país. Y es preocupante porque los índices generales en Estados Unidos y en algunas partes del mundo están completamente dominados por la inteligencia artificial. Así que esa caída del viernes hizo ver a algunos la posibilidad de que podríamos estar ante una rectificación del mercado y un cambio de tendencia. Y justo la semana anterior, los mercados en muchas bolsas mundiales hicieron máximos históricos. Concretamente, en Estados Unidos vimos que fueron impulsados por la fiebre de la inteligencia artificial y más concretamente vimos que la empresa Micron llegó a una valoración de $1.000 millones y Dell, por su parte, había subido más de un 32%, mientras Nvidia había presentado unos ingresos trimestrales de más de $80.000 millones. Sobre la desconexión entre los mercados financieros y la economía real, se ha hecho viral vídeos de personas comparando los precios de hace un año en Walmart con los actuales. Otros mostraban los tickets de hace un año con los tickets de a día de hoy. En el mercado de bonos, es decir, la deuda, comienza a extenderse el miedo a una crisis de deuda a nivel mundial. Incluso los bonos de deuda japoneses han empezado a verse afectados y están empezando a repuntar, algo que parecía imposible hace unos años, a pesar de que Japón tiene una gigantesca deuda pública. Otra noticia que también ha llamado la atención es que la empresa de Warren Buffett acaba de comprar una constructora cuyo principal negocio es la construcción y promoción de viviendas. ¿Qué dice esto del futuro mercado inmobiliario en Estados Unidos? Sobre todo el residencial. ¿Y qué impacto tendrá para la gente que quiera adquirir una vivienda? Desde aquí estaremos muy atentos, así que si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Una de las mayores noticias en el mercado que sucedió la semana pasada es el anuncio de la salida a bolsa de SpaceX, con unas cifras mareantes. La compañía espera recaudar en esta salida a bolsa $75.000 millones de capital, con una valoración de más de 1,7 billones de dólares. Y repito, 1,7 billones de dólares si estás en España o 1,7 trillones de dólares para la gente que nos escucha desde Estados Unidos. Y de nuevo esto pone el foco en las empresas de inteligencia artificial y en las tecnológicas que se están beneficiando de este boom. Porque ya tenemos a SpaceX, pero también se espera la salida a bolsa de otras compañías como OpenAI o Anthropic, con valoraciones igualmente gigantescas. Y esto es algo que debemos de prestar gran atención, porque en función de qué acogida tengan estas empresas en el mercado, podrían disparar todas las alarmas, ya que si no reciben una fuerte acogida o si el precio de cotización se hunde, podrían afectar a las percepciones de futuro de todo el sector y de todas las empresas que ahora mismo lo están apostando
todo por la inteligencia artificial. Y viendo la composición de los mercados y viendo dónde se concentra el crecimiento económico, podría extenderse el pánico o incluso profundizarse. Ahora damos el paso a noticias macroeconómicas fuera de los mercados financieros. Y es que se confirma que Canadá entró en recesión. Y ya sé que esto puede ser controvertido, especialmente en Estados Unidos, pero vamos a recordar qué es una recesión. Desde el punto de vista técnico y generalmente acogido y admitido en todos los países, salvo en Estados Unidos, se considera que una recesión es un crecimiento negativo ocurrido durante al menos 2 trimestres consecutivos. Es decir, en el caso de Canadá se ha producido una reducción del PIB en un 1% y en el siguiente trimestre se ha confirmado otro crecimiento negativo en un 0,1%. Como son 2 trimestres consecutivos, se considera que ha entrado en recesión. Esto que es admitido en todo el planeta, salvo en Estados Unidos, que para que haya una recesión lo tiene que indicar la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, que no solamente mide el PIB, sino que también tiene en cuenta otros factores, principalmente el empleo. Esto fue muy controvertido porque en algunos años, a pesar de que Estados Unidos entraba en recesión, o lo que ellos llamaban recesión técnica, como esta Oficina de Investigaciones Económicas no declaraba la recesión, producía el debate entre ciertos analistas económicos en los medios de comunicación. Así que si no sabías de dónde venía toda esta polémica, pues aquí te lo hemos explicado. Vamos a centrarnos ahora en China, ya que el gigante asiático está reduciendo las importaciones de petróleo por vía marítima, ya que tenemos que vigilar a qué se ha debido. ¿Se debe solo a una reducción por la subida de precios o hay algo más? ¿Alguna decisión estratégica? ¿Cuánto ha comprado por oleoductos? ¿Cuál ha sido el mix energético? Por otro lado, China también está impulsando el uso del yuan digital, introduciéndolo en loterías, pago de salarios públicos y transacciones internacionales. Por cierto, ya que hablamos de divisas digitales, tenemos que hablar del mundo de las Bitcoin y de las criptomonedas en general, ya que empieza a verse una preocupación en el sector por la posibilidad de que la computación cuántica pueda crear brechas de seguridad en las criptomonedas. ¿Puede Bitcoin quedar obsoleto? ¿Puede esto haber afectado a su cotización en estos días? ¿O lo debemos ver como un anticipo del resto del mercado? Por último, hablamos de la relación entre China y la Unión Europea, ya que la Unión Europea se está planteando no solamente poner aranceles al gigante asiático, sino que también se estaría planteando cerrar su mercado de compras públicas a las empresas chinas. Y esto, como te puedes imaginar, podría desencadenar la respuesta por parte de Beijing. Y es que China nos vendía tradicionalmente manufacturas baratas y compraba productos de mayor valor añadido aquí en Europa. Pero en estos momentos nos está vendiendo productos tecnológicos a un precio menor. El problema que ve la Unión Europea es que estas industrias han sido fuertemente subvencionadas y eso podría vulnerar el derecho del libre mercado. Como te puedes imaginar, esto es algo bastante subjetivo. Es decir, porque muchas veces se habla de libre mercado, pero luego, ¿qué pasa con los rescates? Se dice que estas empresas son estratégicas y se les rescata, y a otras se las deja caer. A algunas se les apoya desde el inicio, aunque estén perdiendo, y a otras no. Y si encima esto lo llevamos al nivel de estados, más bien de bloques comerciales como la Unión Europea y China, su complejidad es mayor, y todo depende de lo que se quiera ver. China ha visto en sus empresas una apuesta estratégica de futuro y la Unión Europea puede ver una manipulación del mercado y un intento de destruir la libre competencia. En cambio, si la Unión Europea toma estas medidas, China puede entenderlo como una medida proteccionista que rompe la libertad del mercado. En cualquier caso, creo que este puede ser uno de los conflictos más importantes a nivel comercial en el mundo y con capacidad para definir el futuro mundial. Estados Unidos ha demostrado que no es un socio fiable para sus aliados y además se está preparando para un posible conflicto con China. Así que las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China se han convertido en las relaciones comerciales más importantes en el mundo. Y lo que ocurra en este conflicto, las leyes que se acaben aplicando van a tener repercusiones a nivel mundial. Y no solamente por esta relación comercial entre estos dos bloques, sino que van a tener ramificaciones en el resto del mundo. Porque las nuevas leyes, los nuevos acuerdos, los nuevos consensos a los que se lleguen marcarán el resto de relaciones comerciales. En el peor de los casos nos podemos ver abocados a otra guerra comercial. Y eso sería terrible y devastador para el mundo.
porque nos encontraríamos con China, la Unión Europea y Estados Unidos peleando entre ellos. Esto fragmentaría el comercio, aumentando costes que al final pagaríamos los consumidores finales de todo el planeta. Veamos ahora una buenísima noticia que ha sucedido en Sudamérica, y es que la región está ganando peso en exportación petrolera. ¿Qué implica esto? ¿Es algo que se va a quedar en el corto plazo? ¿Qué podemos esperar cuando se arregle el conflicto de Hormuz? Si es que alguna vez se arregla. Pues bien, cabe destacar que los contratos de petróleo se suelen hacer a largo plazo, así que la región esté ganando peso en exportaciones implica que se va a mantener en el tiempo. Ocurra lo que ocurra en Hormuz, en el medio y largo plazo la región se va a continuar beneficiando de esas exportaciones. Y es más, los países miembros de la OPEC, cuando han visto amenazada su cuota de mercado, han aumentado la producción reduciendo el precio del barril de petróleo. ¿Para qué? Para precisamente este efecto, no perder cuota de mercado o incluso ganarla y no dejar espacio al resto de países productores de petróleo. Por otro lado, en la India se prevé un monzón débil y esto afectará a la producción agrícola. Además de esto, hemos podido ver imágenes del descontento de una buena parte de la población, especialmente joven, con la situación económica y volvemos a ver esa desconexión entre mercados financieros y la economía real, entre datos macroeconómicos y cómo vive la gente. En esta ocasión, muchas personas jóvenes están criticando el desempleo, filtraciones de las respuestas y de las preguntas a exámenes de acceso a puestos públicos y la falta de oportunidades. De nuevo, en Estados Unidos no solamente son los tickets de los supermercados, los hashtags y los títulos de los vídeos donde aparece la palabra emprendimiento o side hustle están aumentando allí y en el planeta entero. Pero esto no es un verdadero emprendimiento. Esto es un no llego a fin de mes o no encuentro trabajo y me tengo que buscar la vida. Por su parte, el Banco Central de Sudáfrica ha subido tipos debido a la inflación. En esta ocasión la subida ha sido de 25 puntos básicos hasta el 7%. De nuevo, y como ya he comentado muchas veces en el programa, el problema de este tipo de subidas es que el shock energético es lo que está disparando la inflación y las subidas de tipos no van a hacer nada para que llegue más petróleo y más gas al país. Brasil ha crecido un 1% trimestral y supera las expectativas. Australia creció menos de lo esperado y Corea del Sur ha experimentado el mayor crecimiento exportador en 40 años. Y el motivo no es otro más que el de la inteligencia artificial y concretamente la exportación de chips. Como siempre, y para terminar, vamos a ver ahora las notas del Fondo Monetario Internacional. O mejor dicho, al pie de la última, me gustaría darte mi opinión sobre lo que está pasando en África, ya que es algo de lo que no se suele hablar, menos en estos términos, y sus implicaciones van a tener un impacto global. Gambia cierra un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional y se confirma que el año pasado creció un 6%, pero con una deuda pública que supera el 79%. Y esto es muy importante, ya que no podemos comparar las deudas públicas de países emergentes con las de países en desarrollo, ya que en muchas ocasiones los países en desarrollo controlan su propia divisa o al menos tienen influencia, como puede ser el caso de los países de la zona euro. Además, los mercados suelen ver con mejores ojos la deuda de los países desarrollados y por tanto el tipo de interés es mucho menor. En cambio, en los países emergentes no es que los tipos de interés sean más altos, es que a veces no hay demanda para esa deuda. Así que un 79% que en un país desarrollado podría ser manejable, en un país emergente es bastante peligroso. Grecia acaba de superar el chequeo anual que hace el Fondo Monetario Internacional a todos sus miembros. Y en él ha advertido del impacto del shock energético que podría afectar a un menor crecimiento, aunque espera que continúe este crecimiento gracias al turismo. Mucho ojo con qué va a pasar en la temporada turística. Por otro lado, Seychelles se está viendo muy afectada por la crisis en el estrecho de Hormuz, ya que una gran cantidad de vuelos que se dirigían a este país y a este gran destino turístico partían desde la zona del Golfo y, por si fuera poco, importa más del 90% de su energía de esta región. Vamos a hablar ahora de la última nota y un poco dar mi opinión de lo que está pasando en África. Y para ello vamos a hablar de Burkina Faso, que está recibiendo préstamos del Fondo Monetario Internacional. Para ponernos en contexto, me gustaría hacer referencia
a algunas de las charlas que ha dado el profesor PLO Lumumba, un muy conocido panafricanista y que además estuvo en la oficina anticorrupción de su país, Kenia. Lumumba tiene algunas charlas que se han hecho virales en las que habla sobre el estado del continente y sobre el futuro de África. En ella advertía del peligro de división y también ha advertido del problema de confiar en líderes y no en sistemas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el caso de Burkina Faso, donde desde algunos medios y desde algunos canales y sobre todo desde la propaganda básicamente rusa, se está idealizando algo que a mí me parece bastante peligroso. Allí se llegó por un golpe de Estado y se echaron a las tropas francesas, a las cuales se les estaba acusando de estar detrás de la insurgencia y de desestabilizar el país. A la vez, Burkina Faso pidió ayuda a Rusia. A la vez se decidió que no se iban a aceptar créditos internacionales porque al final es un yugo. Ya acusaban al Fondo Monetario Internacional, igual que han hecho otros líderes, de que lo único que querían es tener un gobierno estable que les permita extraer las riquezas del país. Y solamente daban crédito y financiación para ese proyecto. Fin. No para que haya un desarrollo. Y por tanto decidían salirse del yugo, porque además las deudas eran en dólares, en una divisa que ellos no controlaban. Ahora Burkina Faso está recibiendo créditos, ahora y desde hace unos años. Los problemas de seguridad dentro del país son los mismos o peores con las tropas rusas y con los mercenarios. La organización encargada de realizar las elecciones fue disuelta. Los partidos y sus bienes han sido suspendidos, pasando a manos del Estado. ¿Qué ha cambiado? Que ha mejorado. Yo creo que aquí hay una serie de valores que son básicos, como es la democracia, los derechos humanos y la libertad en positivo, no solamente libertad de elección, sino también libertad de tener los recursos para poder elegir. ¿Que ha habido intervenciones? Por supuesto, pero creo que también hay que ser críticos con todo el mundo. Aquí ha habido gente que ha llegado y supuestamente lo iba a cambiar todo en 2 años. Luego se extendía, luego se volvía a extender. ¿El problema de la seguridad cómo va? Porque si tú sabías que al echar a los franceses iban a tener una reacción, ¿por qué no lo tuviste en cuenta? Porque has mentido. Ha habido otros países que han llegado a acuerdos y que tienen bases de diferentes países para intentar compensar la influencia extranjera. Que vengan unas tropas extranjeras que utilizan además el nombre de las brigadas que estaban en África, de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, yo creo que debería de alertarnos un poco y de ponernos los pelos de punta. Que los resultados no están siendo buenos, o bien porque no estaban bien preparados, o porque ha habido aún mayor intervención francesa. ¿Por qué eso no se ha tenido en cuenta? ¿Por qué se ha decidido abrazarse a un único país? ¿Por qué esas cosas que eran temporales, como la suspensión de las elecciones, se ha alargado? ¿Por qué se disuelven las instituciones y se silencia la oposición? Y ojo, que tenemos el caso de otro país, apoyado en este caso por Estados Unidos y por otras potencias extranjeras, como es Somalia, que también está descendiendo en el caos, que también la inseguridad ha crecido y que de nuevo nos encontramos con un líder que intenta extender su mandato y en el que crecen las divisiones. Y el caso de Somalia es muy interesante, porque en muchos lugares se habla de que hay tensiones entre diferentes pueblos, pero tenemos que recordar una cosa, ¿cuál es la excusa en Somalia? Más del 90% son étnicamente somalíes y más del 90% son musulmanes. Ni problema étnico ni problema religioso. Y también tenemos que recordar algo muy importante, algo que por Occidente se olvida y por algunos círculos supuestamente panafricanistas deciden olvidar. Y es que cuando se produjeron las independencias de los países africanos, se decidió por todos los líderes mantener esas fronteras, porque sabían que era abrir una caja de Pandora. Entonces, esas fronteras fue también una decisión africana. Y si no, podemos ver el conflicto en Somalia, donde ha habido facciones que en el mismo día se han cambiado de bando y han vuelto al anterior, dentro de una misma batalla. ¿Es más fácil pelear con hermanos y vecinos que con potencias extranjeras? De verdad creo que tenemos que ser exigentes con los líderes en todo el planeta. Y tenemos que ver las cosas como suceden, no como nos gustaría. Y por otro lado, todos estos conflictos debemos de prestar mucha atención, porque en muchas ocasiones está habiendo intervenciones extranjeras desde potencias occidentales, y aunque parezca que sea algo lejano,
no debemos de olvidar lo que es el boomerang, es decir, las barbaridades que hacen algunas potencias en otros lugares, esas intervenciones, en muchas ocasiones luego acaba convirtiéndose en la norma dentro de la metrópoli. ¿A qué me refiero con esto? Veamos el caso del espionaje masivo utilizado por Estados Unidos, que primero se hacía desde fuera del país y finalmente se extendió incluso a sus propios ciudadanos. Esto es el boomerang. Así que, de nuevo, principios y valores, derechos humanos, democracia, libertad, pero con recursos para poder ejercerla. Defendámoslo no solamente aquí en Occidente, sino en todo el planeta. Porque lo que pasa malo en un lugar nos puede acabar afectando y de hecho nos afecta. Nos afecta con el boomerang, pero también nos afecta con los precios. ¿Qué ocurre? Y qué ha ocurrido en muchos países, no solamente occidentales, sino también emergentes, con la decisión de construir una fábrica. Y se ha presionado y se ha amenazado con me lo llevo a este otro país donde los salarios son mucho más bajos. ¿Por qué son mucho más bajos? ¿Por qué están en una mala situación económica? ¿De verdad que muchas de las cosas malas que parece que ocurren muy lejos tienen un impacto pero muy pronto y muy cercano en nosotros mismos? Y por último, como gran conclusión, es algo que tenemos que ver a lo largo del mundo. De verdad, tenemos que dejar de confiar en gente, dejar de confiar en líderes carismáticos y tenemos que empezar a confiar más en sistemas. Sistemas que garanticen una menor corrupción. Sistemas que impidan tomar decisiones que son buenas para los dirigentes pero malas para la mayoría del pueblo. Y esto, aunque Lubumba esté hablando de África, es extensible a todo el planeta. Es algo que estamos viendo día sí y día también, y más si estás siguiendo las noticias económicas. ¿De verdad tiene algún sentido muchas de las guerras y muchos de los conflictos que hay? No, para la mayoría de la población es un auténtico desastre. Así que si te tienes que quedar con algo de todo este programa, de verdad, confiemos en sistemas e intentemos impulsar sistemas que haya quien haya, podamos confiar y por lo menos no hagan grandes barbaridades. Sea en Occidente o en cualquier país emergente. Porque lo malo que ocurre en el mundo rara vez se queda contenido en unas fronteras nacionales. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.